Bien, con su venia, presidenta. Hoy se somete a la consideración de este Pleno una proposición de ley muy técnica que pensamos que es una buena iniciativa. Una proposición de ley que busca reforzar el derecho a la información de consumidores y usuarios en materia de hipotecas y otras relaciones crediticias en general. Y para ello añade un nuevo capítulo al título sexto del libro segundo del Código de Consumo de Cataluña. Vaya por delante que a nosotros no nos gusta que existan 17 regulaciones normativas en materia de defensa de los consumidores y usuarios, 17 códigos de consumo. La existencia de 17 normativas autonómicas supone crear desigualdades entre los españoles, imponer barreras artificiales a la unidad del mercado y atentar también contra los derechos lingüísticos de los castellanohablantes en Cataluña, por ejemplo, con la imposición de multas lingüísticas. Pero dicho esto, la propuesta legislativa que hoy se nos presenta la consideramos positiva porque refuerza los derechos, como digo, de los consumidores al introducir el deber de las entidades bancarias de informar a la parte más débil en la relación contractual, es decir, al deudor, de la cesión del crédito a un tercero o de su titulización. El ordenamiento jurídico estatal no contempla actualmente el derecho de los consumidores y menos aún la obligación de las entidades bancarias de informar sobre estas cesiones de créditos o sobre la titulación de estos créditos. La principal regulación en esta materia, la Ley 5/2015, no contempla el derecho de información del deudor cedido cuando el crédito haya sido titulizado. El artículo 34.1 de la ley obliga a las sociedades gestoras de fondos de titulización a publicar en su página web una información determinada, pero esta información está pensada para que el Banco de España y la Comisión Nacional del Mercado de Valores puedan ejercer control sobre dichas sociedades gestoras. No está pensada, por tanto, para el deudor cedido, no está pensada para informar al deudor, respecto del cual hay que estar a la normativa general de la cesión del crédito, según la cual no es preceptivo que la cesión, para que sea válida, requiera el consentimiento, ni siquiera el conocimiento del deudor cedido, artículo 1527 del Código Civil. Y esto, que resulta indiferente para las entidades bancarias cedentes, para los deudores cuyo crédito ha sido cedido o titulizado, es una información importantísima, porque de ella penden cuestiones tan importantes como poder ejercer el derecho de retracto en los términos previstos en el artículo 1521 o 1535 del Código Civil, o el derecho que tiene el deudor hipotecario a enervar la acción hipotecaria pagando la deuda, como previene el artículo 693.3 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Y para ello es imprescindible que conozca, en primer lugar, la cesión y, en segundo lugar, sepa a quién tiene que pagar. Por otra parte, nosotros queremos referirnos ahora a tres cuestiones en las que pensamos que la redacción de esta iniciativa legislativa podría mejorarse, si el grupo proponente tiene a bien atenderlas. En primer lugar, en relación con las cesiones masivas de créditos, que son las más habituales. La titulización hipotecaria es una fórmula financiera compleja de financiación que utilizan los bancos para obtener liquidez y reducir riesgos y que consiste en la agrupación de derechos de crédito en una misma cartera que luego venden a un fondo por un precio más reducido. Es decir, la mayoría de las cesiones son globales, son masivas. En el juzgado, de esto tengo algo de conocimiento, en los procesos de ejecución hipotecaria se veía todos los días. Se acompañan escrituras notariales de cesión de más de un centenar de folios con cientos de créditos hipotecarios cedidos en una sola operación y en las que costaba encontrar, en muchas ocasiones, incluso la hipoteca que se estaba ejecutando. Este hecho dificulta enormemente el cumplimiento de este deber de información individual y pensamos que esta cuestión debería quedar mejor resuelta en esta proposición de ley. En segundo lugar, el contenido de la información que ha de dar la entidad bancaria al deudor hipotecario o crediticio en los casos de cesión del crédito a terceros o de titulización del mismo. En la proposición de ley se prevé que en la comunicación al deudor cedido se incluya la siguiente información: la identificación del nuevo acreedor, la fecha de la escritura de cesión o de titulización, la página del documento de constitución del fondo de titulización en la que se encuentra reflejado el crédito cedido, el código identificador del crédito o el precio de la transmisión. Pero echamos de menos una referencia específica a que se informe de cuál sea la sociedad gestora del fondo de titulización, porque los fondos de titulización, artículo 15 de la Ley 5/2015, son patrimonios separados sin personalidad jurídica y, por tanto, lo importante es conocer a quién hay que dirigirse la sociedad gestora, que es la que administra y representa legalmente al fondo de titulización. Y, por tanto, es crucial, esta información. Y, en último término, también pensamos que es mejorable, probablemente o seguramente, la forma en que se ha de producir la comunicación, la forma de la notificación. En la proposición de ley solo se dice que la comunicación se ha de producir a través de cualquier medio que permita dejar constancia fehaciente. Y este asunto de la notificación es muchas veces la cuestión mollar. Muchas veces las entidades bancarias intentan dar por cumplido el deber de información enviando un mínimo telegrama, un mínimo burofax a un domicilio que se consta
que es el que consta en el contrato de préstamo, que en ocasiones ya ni siquiera está actualizado. Y aquí creemos que deberían explorarse otras fórmulas de notificación, por ejemplo, telemática, como son la del Buromail o el Buro SMS, los cuales ya se utilizan de forma habitual en la abogacía y que están funcionando correctamente. Todo ello con el objeto de intentar que la notificación sea real, efectiva y por medios actuales y accesibles a la mayoría de la ciudadanía. La obligación de agotar la doble vía de notificación, es decir, por tanto, la postal al domicilio que conste del consumidor y también por medios telemáticos, sería un paso grande para garantizar la efectividad de la notificación. En definitiva, la presente proposición de ley supone una mayor transparencia en el mercado hipotecario y crediticio y, por ello, entendemos que puede calificarse, a nuestro juicio, como positiva. Muchas gracias, señoras y señores diputados.